Con el corazón en la otra orilla, creo que es, bueno, a ver si llego hoy. Si llego hoy va a ser la última, si no, va a quedar una más. Estamos mirando lo que es Isaías 65 y 66, los últimos dos capítulos de Isaías, que sabemos que es 66 capítulos de Isaías, 66 libros en la Biblia. Muchos comparan a Isaías como una mini Biblia, eh, pero bueno, nosotros estamos tomando los últimos dos versículos y capítulos, y sobre todo el último, que tiene una correlación con Apocalipsis 21 y 22, los últimos dos capítulos. Y el ejercicio es, ¿dónde está nuestro corazón? No para ponernos una careta y decir que está en tal lugar y no lo estamos, porque eso es imposible, para Dios no tiene sentido, porque no podemos estar en otro lado que no sea donde está nuestro corazón. Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. O al revés, donde está nuestro tesoro, también está nuestro corazón. Entonces lo que deberíamos hacer es que el Señor sea nuestro tesoro, porque ahí va a estar nuestro corazón. El corazón siempre, siempre convierte en presente el lugar, la cosa, la idea o la persona de su tesoro. El corazón, la autoridad interna nuestra, recordemos que no es la mente es una función del corazón bíblico, y no estamos hablando del músculo, sino que estamos hablando de algo que está más allá y que no sabemos dónde está, pero maneja todo nuestro ser, el corazón al que se refiere Dios. Entonces, ese corazón anhela algo, quiere algo o desea algo, y está en ese presente de ese algo que desea. Entonces, ese deseo puede ser un lugar, una cosa, una persona, una idea. Lo hace presente, vive ahí. No sé, imaginemos a alguien que solo vive de la política y que es partidaria de cualquier partido político y que constante, ahí está su tesoro. Entonces vemos que vive ahí, respira eso, habla eso, está constantemente en un presente. ¿Por qué? Porque su corazón está ahí. Lo mismo pasa con un equipo de fútbol, lo mismo pasa con, no sé, con lo que queramos poner, quizás con el trabajo, quizás de manera negativa, con enfermedades o con hábitos. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Ahí está nuestro tesoro. Por eso habitamos, o sea, le dedicamos tiempo, atención, recursos y palabras a eso que atesoramos. ¿Cómo nos damos cuenta? Con el solo escucharnos hablar, que es de lo que hablamos todo el día. Y ahí nosotros mismos, nadie nos tiene que decir dónde está nuestro corazón. Entonces, esto es para un autoexamen, no es para culparnos, no es para, es como una guía. Todo corazón se orienta hacia su bien mayor, o sea, hacia su tesoro. La vida fluye hacia lo más valioso que otra vez, lo más valioso que percibimos, ese es nuestro tesoro. Por ende, ahí está nuestro corazón. Llámese trabajo, aceptación, diversión, relaciones. eh, si uno está anhelando ese tipo de cosas, es porque está ahí, su corazón está ahí, no puede estar en otro lado. Entonces, la conclusión a la que tenemos que llegar es esa. ¿Dónde está mi corazón? No la tengo que caretear, no tengo que ir a un templo, no tengo que ir o a las clases que nosotros damos acá para decir, bueno, yendo a las clases estoy con el Señor, mi centro es el Señor. No, nada que ver, podés estar acá, no faltar nunca, estar a tiempo, y tu corazón está en otro lado.
Podés ir a un templo y, no sé, estar como asistente, como director de alabanza, como predicador, como pastor, como lo que sea, y tu corazón está en otro lado. Entonces, de eso se trata que nosotros miremos, que miremos, que seamos asquerosamente honestos con nosotros y dónde está nuestro corazón. Y reorientarlo un poquito más hacia la vida que viene. Involucrar esa vida que viene en nuestros pensamientos y hacer que nuestro corazón también tenga esa variable en la fórmula de la vida. Bueno, entonces, ¿cómo sé dónde está mi corazón? Bueno, es eso que sale por mi boca, es lo que hablo constantemente. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿A qué le dedicas tu tiempo? Sobre todo tu tiempo libre. ¿A qué le dedicas tu energía? Cuando no estás trabajando, no estás haciendo las tareas que tenés que hacer, ¿a qué se lo dedicas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué ocupa tu corazón cuando no estás obligado a algo y estás pensando? ¿Cuál es tu relato? ¿Qué es lo que hablo en primer lugar? ¿Qué es lo que abunda en mi corazón? ¿En qué invierto mi dinero? ¿Lo invierto en mis tesoros? O sea, decisiones, agenda, gasto, imaginación, diversión, lo que sea. O invierto mi dinero también para pasar tiempo con hermanos, generar ámbitos donde pueda estudiar más la palabra, no sé, ¿dónde pongo mi dinero, mi tiempo, mi energía? Todo eso me va a demostrar dónde está el corazón. No es para culparnos, no es para señalarnos, es solamente para saber dónde estamos. Y al contemplar esa imagen interior que nosotros tengamos, esa imagen que aparezca, es- tenemos que reorientar al Señor, reestimar mi tesoro. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Es el Señor? Sí, sí, el Señor es mi tesoro, sí, porque Él, bueno, le dedicas tu tiempo libre, le dedicas tu energía, le dedicas tus sueños, le dedicas el relato, le dedicas palabras, haces sacrificio de alabanza hacia Él, tu dinero funciona, tu dinero, el que no usas para vivir, funciona en torno a lo que Él genera o generar más, de que, bueno, ahí está la verdad. Entonces, reestimar va a hacer que encontremos un tesoro superior, que es Cristo. Este tesoro superior, cuando nosotros generamos toda esa autoevaluación con el Señor, genera una nueva imagen. Esa nueva imagen es Cristo, es la imagen de la vida. Y entonces nuestro corazón ahora va a tener vida dentro de él. Entonces, esa es la imagen nueva del corazón. Perdón por la introducción tan larga, pero recordemos que nosotros, desde el cara a cara, para nosotros es fundacional, vital, que entendamos qué es vivir desde el corazón. Lo primero que vamos a ver, y lo que voy a hacer hoy, a ver, voy a leer Isaías 66. Me voy a leer Isaías capítulo 66. Voy a leer una versión un poco. Después en el estudio veremos la Reina Valera, la Santa Reina Valera bajada del cielo, escrita con el dedo de Dios. Pero ahora vamos a ver una versión un poco más tranqui, la NTV. Y voy a leer el capítulo 66. No sé si lo vamos a terminar, pero vale la pena que lo leamos y después vamos a ir parte por parte. Hay, en mi opinión, en mi creencia, hay algo importante en la lectura de la palabra en comunidad. Es vital que leamos la palabra. Así que si me querés seguir con la mirada en tu Biblia, Isaías, y si no, escucha. Esto es lo que dice Isaías capítulo 66. Esto dice el Señor.
El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice todo el cielo, como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra, pero a los que escojan sus propios caminos y se deleiten en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, no será más aceptable que el sacrificio humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Cuando una ofrenda de grano, igual sería que ofrecieran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hubieran bendecido a un ídolo. Yo les enviaré grandes dificultades, todas las cosas que ellos temían. Cuando los llamé, no me respondieron. Cuando les hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Ustedes, que tiemblan ante sus palabras, su propio pueblo los odia y los expulsa por ser leales a mi nombre. Que el Señor sea honrado, se burlan. Alégrense en él, pero ellos serán avergonzados. ¿Qué es ese alboroto que hay en la ciudad? ¿Qué es ese ruido tan terrible que viene del templo? Es la voz del Señor vengándose de sus enemigos. Aún antes de que comenzaron los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero cuando le comiencen los dolores de partos a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. ¿Llevaría yo a esta nación a un punto de nacer para después no dejar que naciera? Pregunta el Señor. No, nunca impediría que naciera esta nación, dice su Dios. Alégrense con Jerusalén, gócense con ella todos ustedes que la aman y ustedes que se lamentan por ella. Beban abundantemente de su gloria, como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Esto dice el Señor. Yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Los consolaré allí, en Jerusalén, como una madre consuela a un hijo. Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará, florecerán como la hierba, todos verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos y su ira contra sus enemigos. Miren, el Señor viene con fuego y sus veloces carros de guerra retumban como un torbellino. Él traerá castigo con la furia de su ira y con ardiente fuego de su dura reprensión. El Señor castigará al mundo con fuego y con su espada juzgará la tierra y muchos morirán a manos de él. Los que se consagran y se purifican en un huerto sagrado con su ídolo en el centro, celebrando con carne de cerdo, de rata y con otras carnes detestables, tendrán un final terrible, dice el Señor. Yo puedo ver lo que están haciendo y sé lo que están pensando. Por eso reuniré a todas las naciones y todos los pueblos, y ellos verán mi gloria. Realizaré una señal, entre ellos enviaré a los sobrevivientes que me lleven mi mensaje a las naciones de Tarsis, a los libios, a los lidios, a Tubal y a Grecia, y a todas las tierras más allá del mar que no han oído mi fama ni han visto mi gloria. Allí declararán mi gloria ante las naciones. Ellos traerán de regreso al remanente de sus hermanos de entre las naciones y lo llevarán a mi santo monte en Jerusalén. Como ofrenda al Señor. Irán a caballo, en carros de guerra, en carretas, en mulas, en camellos, dice el Señor. Y nombraré a algunos de ellos para que sean mis sacerdotes y levitas. Yo, el Señor, he hablado.
Tan cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Toda humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes, y cuando salgan verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por allí se llenarán de horror absoluto. Amén. Duro termina Isaías. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Este es el cuadro completo del último capítulo de Isaías. Y para aquellos que tratan de entender Apocalipsis sin el Antiguo Testamento, acá podemos ver que las figuras de Apocalipsis aparecen en el Antiguo Testamento. Apocalipsis es el libro que más tiene eh, concordancia con el Antiguo Testamento. Todo lo que hay figura en el Apocalipsis está en el Antiguo Testamento. Por eso tratar de entender Apocalipsis desde la imaginación, desde dónde puede ser, qué puede ser, es un error, porque la Biblia se interpreta a sí misma y en el Antiguo Testamento tenemos la mayoría de todos los símbolos que aparecen en Apocalipsis. Acá vimos algunos, si ustedes leyeron y estuvieron atentos, habrán dado cuenta que hay algunos que dicen, esto lo escuché, esto ya sé de dónde viene. Pero empecemos a caminar. La idea es esta. Imaginémonos que queremos hacer una casa para el océano. Queremos que el océano tenga una casa. Entonces agarramos el lugar, lo medimos, empezamos a hacer las paredes, techo, todo. Cuando queremos meter el océano, nos damos cuenta que se desborda por todos lados. Eso es lo que a veces queremos hacer con Dios, meterlo en un lugar. El lugar donde Dios pone la semilla, el vientre, es el corazón humilde, en donde Él ha decidido morar. El corazón es el lugar en donde Él ha decidido morar. Él creó los cielos y la tierra, todo lo que conocemos. Por eso el versículo del 1 al 6 nos dice, templos, no, gracias. Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Bueno, acá yo le preguntaba al Señor, Señor, vos estuviste de acuerdo con David que te hiciera el templo. Entonces, ¿por qué preguntas ahora dónde está el templo? Si con David dijiste que sí, que te lo hiciera. Entonces, primero y principal, Dios dice, la tierra es el estrado de mis pies, ¿no? Donde apoya sus pies. A eso se lo llama. Aunque él acordó que le edificaran un templo, ese no era su lugar eterno, ni era su lugar predilecto. De hecho, cuando él dice que lo va a reedificar, dice que va a reedificar el tabernáculo de David, no el templo. El tabernáculo era una tiendita. Por eso cuando viene Jesús en Juan, dice que Jesús tabernaculizó con nosotros. Y por eso nosotros también somos ese tabernáculo que Dios dijo que iba a levantar, una tiendita en donde Él iba a morar. Y eso somos nosotros, los seres humanos, los creyentes. Somos tienditas movibles en donde Dios mora. Entonces, los israelitas habían puesto su confianza en el templo. El templo físico significaba, era sinónimo de Dios. Entonces Dios les recuerda, miren muchachos, yo tengo un universo como habitación. Ese es mi reposo. ¿En un templo ustedes me pueden dar ese reposo? No. Templo significa presencia de Dios. Y si no hay presencia de Dios, el templo se convierte en un edificio. Lo mismo que un edificio de departamentos, lo mismo que un edificio, ¿no? Una verdulería, una carnicería, es igual. Por más que hagan ritos, por más que ahí se celebren cosas, por más que ahí se cante, por más que se... Si la presencia de Dios no está ahí,
nada, por más que nosotros autodenominemos ese lugar como templo. Carece de lo mínimo que es la presencia del Dios en ese lugar. El reposo del que habla Dios no es una estructura geográfica, no es una estructura edilicia, sino la intención del corazón, la condición del corazón humano. Porque vemos a nuestros hermanos en todas partes, en distintas partes del globo terráqueo, yendo a adorar a Dios. Vemos a nuestros hermanos quizás en África, en lugares muy pobres, yendo a adorar a un Dios, a un templo donde no hay asientos, donde no tiene piso, algunos ni siquiera tienen techo. Pero si la presencia de Dios está ahí, es fantástico. Y podemos ver a otros hermanos en Europa, Estados Unidos, en suntuosos templos con aire acondicionado. Y la presencia de Dios también está ahí. Aunque la presencia de Dios también puede estar ausente de cualquiera de los dos. Entendemos que no tiene que ver con lo que nosotros percibimos a la vista, con lo que nosotros tenemos en el corazón. Dios va a hacer descansar, Él descansa en un lugar, en un corazón, en donde ese corazón, dice más adelante, tiembla a su palabra. El creador no puede ser contenido por la creación. Entonces, el reposo mayor de Dios está en la persona de Jesús. En él descansó, el Espíritu Santo posó sobre él. Es como con el Espíritu Santo en Génesis no encontraba un lugar donde reposar, con Noé tirando la paloma y no encontraba un lugar de reposo. Bueno, pensemos que cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo reposa, encuentra un lugar donde se siente cómodo. Y eso era la persona de Jesús, el corazón de Jesús. Y este Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue a templos, fue a sinagogas, y en algunas de ellas fue expulsado, porque en los templos del Dios con minúscula es el templo del rendimiento, el templo del frenesí, del templo de, no sé, del activismo. Entonces, que podamos entender lo que está diciendo Dios. Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea, pensemos, ¿qué le puedo construir al océano? Nada, imposible. ¿Qué le puedo construir al universo? Nada, imposible. Bueno, si Dios creó todo eso, es mayor que el océano, es mayor que el universo, entonces no lo podemos contener en un templo. Pero Él se ha hecho suficiente para morar en nuestro corazón. Y cuando hermanos con un corazón correcto para Dios, Dios morando en Él, se congregan donde sea, puede ser en un templo, puede ser en una casa, bueno, no hay lugares mejores, no hay lugares geográficos ni edilicios mejores que otros para que la presencia de Dios esté. La condición es que haya creyentes que tengan un corazón correcto. Y entonces, donde quiera que se reúnan, ese va a ser la forma correcta. ¿Encontrará reposo Dios en mi corazón? ¿Será que Dios puede entrar a mi corazón y decir, ah, qué bueno, llegué al corazón de Eduardo y así tirarse para atrás, como hacemos cuando llegamos al living y sacarse los zapatos y decir, ah, llegué. A ver, ¿de qué charlamos hoy, Edu? ¿Será el lugar de su reposo ahí? ¿O será que llega a mi corazón y cuando llega le digo, qué bueno que llegaste, mira, necesito que me suplas esto, necesito lo otro, necesito... Eh, como que no está reposada una persona así, ¿no?
Es para pensarlo, nada más. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré. Wow. Si pasamos rápido leyendo esto, se pasa rápido, ¿no? Pero ¿te gustaría saber lo que Dios mira? ¿Nos gustaría saber dónde Dios posa su mirada? Este Dios que creó los cielos y la tierra, todo lo que hay, ¿qué mirará? A veces conocemos personas muy importantes, actores, deportistas, o lo que sea, y decimos, ¿qué películas mirará? Eh, ¿Dónde posará su mirada esta persona tan importante, no? Y entonces le hacen preguntas, ¿qué música te gusta? ¿Qué películas te gustan? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué aquello? Si estuviéramos sentados a Dios y le estuviéramos haciendo una entrevista, le decíamos, Dios, ¿y vos qué mirás? Y acá nos lo dice, no sé, si yo malinterpreto la palabra, díganmelo ustedes. Pero él dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea que Dios pone Netflix y elige tuk, 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 tuk y dice, mirá, un nuevo capítulo de un corazón humilde y pobre que tiembla a mi palabra. Yo voy a mirar esto. Me llamó la atención la palabra mirar. Y dije, no, la voy a buscar. Es la misma palabra que usa Dios cuando le dice a Abraham, mirá los cielos y las estrellas, si las podés contar. Ese mirá es mucho más que mirar, es mucho más que tirar una mirada, es una percepción espiritual interna. Por eso en 1 Samuel dice, no mires su apariencia, cuando están hablando de Saúl, ¿no? No mires su apariencia. Hay algo más, mira algo más. Bueno, es yo voy a mirar, pero voy a mirar sacando conclusiones. Entonces yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Otra vez, a alguien que es pobre y humilde de espíritu, Dios nunca, un corazón contrito y humillado, nunca va a despreciar a Dios. Entonces, esa es la condición para que él encuentre el reposo. Un corazón contrito y humillado. Un corazón pobre y humilde de espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene que ser pobre la persona? ¿No tiene que ser rica de dinero? No está hablando de eso. No está hablando de esa pobreza. No está hablando de esa humildad. No está hablando de cuestiones monetarias. Sino que está hablando de alguien que reconoce su pobreza ante Dios. Que reconoce, no que se enorgullece quién es, sino que se gloría en su debilidad. Eso lo dijo Pablo. Me gloriaré en mi debilidad. Entonces, nosotros a veces vemos mal eso. Inclusive nosotros como hijos de Dios a veces nos gloriamos en nuestras fortalezas. Y no nos parece mal escuchar a alguien hablar y dice, no, porque yo te construí, yo planté, yo sané, yo oré, yo enseñé, yo prediqué, yo como que es todo lo contrario a lo que Pablo dice, gloriense en sus debilidades, no en sus fortalezas. Y eso es construir un templo, una actividad, para que Dios me mire. Me acuerdo de mis hijos y obviamente no son bichos raros, son muy parecidos. El otro día estábamos en la plaza paseando a la perrita nuestra y, y me acordé de mis hijos viendo a otros chicos y dicen, mira, papá, mira, mira. O sea, lo que quieren es que el padre los mire, ¿no? Siempre los chicos dicen, mira, 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 puedo hacer esto. Mira, mira cómo hago esto. Pero mírame. Y vos decís, sí, sí, te estoy mirando. No, mírame, mírame. Y buscan la atención. Bueno, nosotros somos chicos, adultos, y a veces construimos un templo para que Dios nos mire.
Mira, mira Dios, qué bien que predico. Mira, mira, mira Dios, qué bien que enseño. Mira, mira Dios, qué bien danzo. Mira, mira, mira Dios, qué bien que canto. Mira, mira, mira Dios, qué bien que sacrifico. Mira, mira, mira Dios, qué buen líder que soy. Pero en este versículo vemos lo que Dios ve. No ve eso. Intenta no ver eso. En nuestros días, primero y principal, Él nos ve en Cristo. Isaías no tenía esa mirada, pero nosotros sí la tenemos, que el de la única forma que puede ver nuestro corazón y agradarse es que primero esté en Cristo. Segundo, que haya humildad. Y tercero, que su palabra encuentre eco en ese corazón. Que ese corazón tiemble, vibre cuando escucha su palabra. Por eso es interesante, yo lo miré como concepción, como el lugar en donde nace algo, en donde alguien queda, no me gusta usar la palabra embarazado para algo espiritual, pero más o menos es así. Por eso el simbolito están en todos esos espermatozoides y el corazón, porque el espermatozoide es una semilla, es la misma palabra, de semen, semilla, la misma raíz tienen. Y la palabra de Dios es la semilla que entra en un corazón. Y si ese corazón, ese terreno está bien preparado, esa semilla va a dar fruto, pero si ese corazón no está atendido, en la parábola nos dice Jesús, llegó la semilla al corazón y de ahí se la robó el enemigo. Fíjense hasta qué punto debemos cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas, porque de ahí fluye la vida y la vida viene a través de una palabra fructificada. Entonces, la semilla en el corazón humilde, porque aceptó su condición y entonces está esperando algo de Dios, es humilde, es pobre, entonces necesita de Dios. El que no es pobre y humilde dice, yo tengo todo, como esa iglesia dice, yo lo tengo todo. Y Jesús le dice, no, 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 sos pobre, ciego, desnudo. Pero ese corazón que reconoce su necesidad de Dios es un corazón humilde, porque aceptó su condición humana de este lado de la orilla, que va a permanecer así. No estamos hablando de moralidad. No tiene, no tiene sentido que perdamos tiempo en tratar de ser mejores, porque no hay bueno ni aún uno. No va a haber bueno ni aún uno. Entonces, ¿para qué gastar energía y tiempo en tratar de ser bueno? Mejor es ser pobre y humilde de espíritu, entender que no voy a ser bueno y entender que necesito de Dios, una dependencia de Dios, como lo vamos a ver acá. El tipo de dependencia es el de un niño con una madre. Y en ese corazón, en donde el Espíritu Santo vino a morar, a veces me preguntan, pero Eduardo, ¿cómo es eso de que el Espíritu Santo vino a morar al corazón? El otro día en un instituto me lo dijeron y me decían, pero ¿qué fundamento tenés para eso? Bueno, hay varios. Por ejemplo, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? Nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? Vuestros corazones. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, o sea, el anticipo del Espíritu en nuestros corazones. Gálatas 4:6, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahí tenemos uno, dos, tres,
cuatro versículos bíblicos que nos hablan del Espíritu Santo morando en el corazón. O sea, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Y la vida viene de Cristo. Y el Espíritu Santo es otro como Jesús, que está morando en donde, en mi corazón. Entonces, ¿qué tengo que guardar? Mi corazón. ¿O no sabés que sois templo del Espíritu Santo? Pero bueno, quería dejar ese fundamento para que ustedes cuando me escuchen que soy tan hincha con el corazón, es porque hay una razón, que a mí me parece válida, ¿no? Entonces, el lugar que Dios mira y el culto vacío es abominación. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica una oveja es como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Porque escogieron sus propios caminos. Su alma, mente, emociones y voluntad. Ese es el alma. Mente, emociones y voluntad. Un alma que no está ordenada por un corazón redimido, por un corazón rendido a Cristo, es un alma natural. Y el alma natural no puede entender las cosas que son de Dios porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, su alma, su ser, sus emociones, su voluntad, su intelecto, amó sus abominaciones, o sea, sus propios caminos, es algo repulsivo para Dios. Esa abominación es otra palabra que busqué. Repulsivo para Dios. Misma palabra se usa para idolatría, para el mezcladito que le llamo yo, ¿vieron? El enganchadito, mezcladito, que mezclamos todo, le metemos un poco de Dios, un poco del mundo, un poco de allá, un poco de allá, y ah, está bueno este está mejor que lo que Dios pide, porque este es más cool, este es más moderno, ojo, si es un mezcladito, es repulsivo. Prácticas morales impuras, culto sin justicia. Básicamente un culto sin Cristo, porque la justicia es una persona y la persona es Jesús. Entonces es repulsivo el culto al Dios verdadero en su templo, pero con prácticas profanas. O sea, me piden que le quieren tener un templo como los demás. Bueno, dale, háganme un templo. Pero hagan esto. Ok, hacemos eso. Pero después terminan yendo al templo y haciendo cosas que Dios no les pidió. Entonces, se convierte en un rito, en actividad, como si la ofrenda bastara y no fuera necesario involucrar el corazón. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Una idolatría disfrazada de piedad. A ver, analicemos un poquito, mis queridos amigos, hermanos. Si estuviera bien entonces cualquier cosa hacer en un templo, acá lo que Dios diría sería que es una alabanza a Él, que es una adoración a Él. Sin embargo, Él dice, son abominaciones. Si el acto contradice, diluye, desestima o anula la palabra, entonces para Dios es un ebaj, repulsivo, asqueroso, como dicen los chicos, ¿no? Hace arcadas Dios. Lo que para el hombre puede ser un camino recto, para Dios puede ser todo lo contrario. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son los de ustedes. Son más altos que, así como la tierra, el cielo son altos, bueno, mis pensamientos son distintos que los de ustedes. Entonces, muchachos, hijos, hermanos, revisen su corazón, revisemos nuestros corazones. No vayamos con el fluir de la corriente sin analizar lo que estamos haciendo, porque para Dios puede llegar a ser repulsivo. Versículos 3 y 4 dice, también yo
escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Acá el yo es enfático, ¿no? Yo voy a escoger cómo castigarlos. Y traeré sobre ellos, ¿de quiénes son estos ellos? Estos que hacen idolatría, hacen abominación, pensando que Dios es un Dios como los demás, como los dioses en minúscula que están ahí alrededor de Israel. Y acá es algo que yo no lo tengo afirmado, no lo tengo comprobado, no lo tengo, eh, ¿cómo lo puedo decir? No lo tengo fundamentado bíblicamente como corresponde, pero lo voy a tirar igual. Al parecer, Dios no inventa castigos, sino que deja caer lo que sembramos, nos deja caer en lo que sembramos. Por eso le dice, ese temor que ustedes tienen, eso es lo que les va a llegar. Por ejemplo, adoraban dioses y les ofrecían incienso para que no hubiera sequía. Cuando Dios ya se colma de eso, ¿qué aparece? Una sequía. El temor es algo más. El temor en algo más que no es Dios ya tiene castigo en sí mismo, dice Santiago. Cuando estamos en temor o en miedo, y entonces esta gente que hacía, tengo miedo de que no sea fructífera mi cosecha, tengo miedo de que no caiga agua, tengo miedo de mis enemigos, tengo miedo. Entonces iban a fuentes que no pueden darle el resultado. Entonces, ¿Dios qué hacía cuando él le hablaba y nadie respondía? Llamaba y nadie oía. Quiere decir que Dios siempre estuvo ahí intentando decir, hey, eso que ustedes tienen temor, yo soy la respuesta. Sin embargo, mucha gente va a otra fuente, ¿sí? Cisternas que nos contienen el agua, y no sacian o no generan la imagen correcta para que ese temor no desaparezca. Entonces, ese temor no conoció el perfecto amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y acá dos versículos solamente para poder fundamentar, pero no es una doctrina, sino es un pensar, ¿no? El temor del hombre pondrá lazo, dice Proverbios 29. Mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo. Entonces, cuando vemos comunidades que tienen temor a algo y buscan fuera de Dios cómo saciar el temor, no, cómo apaciguar ese temor, haciendo algo, haciendo actividad, ofreciendo un incienso, poniéndose a trabajar, no está confiando en Dios, está confiando en él mismo o está confiando en lo que él hace. Pero el que confía en Dios, ese será exaltado. Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. ¿Cuál era el temor de Job? Sus hijos. Que sus hijos se pierdan, que sus hijos esto, que sus hijos lo otro, que sus hijos... Entonces que él ofrecía sacrificios por sus hijos, ta, 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 ta. Cuando ocurrió lo que ocurrió, ¿qué perdió? ¿Qué le sucedió? Lo que él temía, perdió a sus hijos. El temor o el terror o el miedo
paralizante nos ata al objeto temido. El amor perfecto de Dios nos libera, porque es Jesús el que está entronizado y Él ya venció, y si Él venció, nosotros somos más que vencedores en su nombre. Por decirlo de otra manera, lo dice un autor, no recuerdo el nombre, dice, el miedo es la alabanza al ídolo. Confesar miedo es la alabanza a un ídolo. El amor es la libertad del corazón rendido a Jesús. Por eso lo que dice, fíjense, los rechazados son aceptados por Dios. Fíjense hasta qué punto estaba re loco este sistema en el templo. Oíd la palabra de Jehová, vosotros lo que tembláis a su palabra. O sea, escucha Noelia, escucha María, escucha Teresa, escucha Herbe, escucha Marina, escucha Nancy, escucha Jorge. Ustedes que cuando quieren escuchar la palabra de Dios, escuchen esto. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, hermanos, echan fuera a los que están temblando por la palabra de Dios. Y sarcásticamente les dice que Jehová sea glorificado, que Dios te bendiga. Sarcásticamente estos hermanos expulsan a otros hermanos. O sea, el sistema religioso expulsa a hermanos, los echan fuera. Así que no tengas problemas si alguien te echa fuera. ¿Por qué? Porque él está adentro. ¿De qué? ¿Afuera de dónde te echaron? Si él está adentro, ¿de dónde te echaron? ¿De dónde te expulsaron? Acá viene el pero Él, o sea, Dios, se mostrará para alegría vuestra. Y ellos, o sea, los que expulsaron a estos hermanos, porque estos hermanos temblaban a la palabra de Dios, serán confundidos. Versículo 6. Voz de alboroto en la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Acá la palabra aborrecer es excomulgar. ¿Qué lo saca? Entonces el sistema excluye lo que no puede controlar. El sistema religioso va a expulsar a los que no puede controlar. Los van a llamar rebeldes, los van a llamar no sumisos, los van a llamar... Puede ser que alguno sea rebelde, sumiso, puede ser, pero si vos estás seguro que estás cimentado en la palabra y por estar cimentado en la palabra te llaman rebelde, no sumiso y todas ese tipo de cosas, y ya no sos parte de un sistema porque no te puede controlar, yo llegaría a la conclusión que ese rechazo humano es casi una señal de aceptación divina. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús mismo fue rechazado por sus hermanos carnales, Juan 1:11, y por la nación, y por los religiosos, y por los que decían que adoraban a su papá. Entonces, no todo rechazo religioso es un fracaso. A veces hay que llamar las cosas por su nombre y eso es fidelidad a la palabra de Dios. Si obedecer la palabra de Dios es igual a un rechazo, otra vez, no estás fuera, estás dentro del templo, estás honrando al que mora en tu corazón. Entonces, el alumbramiento. Tenemos la concepción que ocurre en el corazón, que ocurre en la persona, pero el alumbramiento es el parto milagroso. Sión da a luz lo imposible.
Antes que estuviese de parto, dio a luz. Paremos un poco. ¿Puede alguien dar a luz y no estar embarazada? En lo natural, no. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo, singular. Versículo 8. ¿Quién no halló cosa semejante? ¿Alguna vez escucharon eso? Tuvo un hijo, pero si yo no la vi embarazada. Bueno, hay algunos casos que los embarazos son muy... la persona no engorda tanto, pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que no hubo embarazo y tuvo un hijo. ¿Alguna vez escuchaste eso? ¿Alguna vez viste eso? La respuesta a esas dos preguntas es no. ¿Concebirá la tierra en un día? Otra pregunta. ¿Nacerá una nación de una vez? La respuesta sería, en lo natural, no. Pero dice, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos, plural. Algunos toman esta palabra para decir que era una profecía sobre la nación de Israel, o sea, nación de Israel que nació en un día ya por 1948, y dicen, bueno, eso ya estaba profetizado en Isaías y usan esto. ¿Nacerá una nación de una vez? Bueno, Israel nació casi de una vez, pero no estoy tan de acuerdo con eso. Entonces acá cuando dice hijo, tranquilamente ustedes pueden estar pensando, pero eso está en Apocalipsis 12, cuando dice que la mujer está encinta y va a tener un hijo. Sí, exactamente. Y ese hijo es Jesús. Sin Jesús no tenemos Mesías. Al no tener el Mesías prometido, no hay reino. Si no hay reino, no hay Jerusalén. No hay Jerusalén restaurada, no hay Sión, no hay nada. Entonces, ¿cómo va a haber una nación sin Jesús? Estoy tratando de lo que no veía o veía en parte Isaías. Nosotros estamos tratando de ponerle nombres acá. Una nación nueva. Y esto puede tener eh, en mi opinión, puede tener dos interpretaciones. Los judíos que van a ser convertidos en algún momento, cuando, por ejemplo, Pablo dice, y todo Israel será salvo, todo Israel, no toda de todo el tiempo, en ese momento y los que crean. Entonces, en un momento va a venir una salvación a los judíos. En un momento, el judío va a reconocer a Jesús. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Mateo 24 que decía, y volveré? Ay, ¿cómo era que decían? Ya me olvidé. Ya no tengo memoria para tanto versículo. Mateo 24 dice, y no volveré hasta que digan, he aquí viene el Hijo del Señor, o sea, un reconocimiento de Israel a Jesús. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y mirarán al que traspasaron. Entonces, en un momento, Israel va a caer en conciencia cuando sea el momento, cuando el tiempo de los gentiles haya terminado y entonces se haya cumplido ese tiempo, Israel va a reconocer, va a haber una conversión masiva de alguna manera. ¿Sí? Esa es una interpretación. La otra interpretación es la nación de una vez, es ese reino de sacerdotes que somos nosotros, esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nació de una vez. ¿En qué momento? En el momento en que Cristo resucitó, en el momento que es hecho rey y sacerdote por el Padre, y entonces ahí nace lo que es la iglesia, la nación santa. Esa es la otra interpretación. Les dejo las dos y ustedes tendrán que decidir con cuál se quedan. El Dios que abre y cierra la matriz. Yo, que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo, que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios.
Entonces, este versículo, el 9, es la garantía del versículo 7 y 8. Va a ocurrir esto, dice en el 7 y 8. Y acá en el 9 dice, yo soy la garantía. Esta es en primera medida es para los exiliados. Isaías le está hablando a los exiliados, pero si yo los voy a traer, no les voy a dar, cuando los traiga, no les voy a dar todo. Por decirlo de otra manera, no hay un aborto en lo que Dios concibe. Cuando Dios empieza algo, lo termina. Cuando Dios empieza, no cuando nosotros pensamos que Dios empezó algo, sino cuando realmente es Dios el que empieza algo, Él lo termina, no hay un aborto en lo que Él comienza. En Filipenses nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Cristo es el primogénito de entre los muertos, el primer nacido de los muertos, el primer parto, el primer ser de la nueva raza en Cristo. O estás en Cristo o estás en Adán. ¿Qué raza? Entonces, en una sociedad, nosotros vivimos en una sociedad y a veces nosotros mismos estamos involucrados en proyectos a medias, abandonamos relaciones, hacemos propuestas y nos falta palabra para cumplirlas, hacemos compromisos, no los cumplimos, pero no estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de Dios. Pero toda esta sociedad en la que nosotros estamos involucrados, en la cultura de la idolatría a la inmediatez, la religión del ya, eh, donde todo tiene que ser rápido, donde el fruto, la manzana no tiene que pasar por un manzano, quiere una manzana, tiene que aparecer ahora. No, no ocurre eso. Alguien plantó la semilla, alguien la regó, alguien la cuidó, salió la manzana, hubo otra gente que la cosechó y así te llega a tu mano. Aunque vos vayas a la verdulería y lo saques enseguida. El proceso de Dios. Entonces, un poco Dios está diciendo, ¿ustedes creen que yo me contradigo en lo que les estoy diciendo? Cuando pensamos en la otra orilla, ¿ustedes piensan que es un hombre? ¿Es una doctrina el que habla de eso? Entonces Dios está diciendo, yo soy la garantía, las arras del Espíritu, la garantía del Espíritu. Ahora tenemos eso, tenemos el depósito, la primera cuota, que es el Espíritu Santo, el sello que ha sido puesto sobre nosotros. Pero cuando lleguemos a la otra orilla, alguien va a revisar si ese sello es original. Y cuando vean ese sello, el sello que dice, pertenece a Jesús. Y entonces en la otra orilla vamos a ser aceptados, porque ya fuimos sellados acá. Esa es la garantía es la garantía que Dios da. Y él dice, pero muchachos, y ustedes son la muestra de la garantía. Jorge, Nancy, Marina, Herbe, Teresa, María, Noelia, Juan, ustedes son la muestra de que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque generó vida en ustedes, vida espiritual que ustedes no podían generar, y en mí, generó fe en nosotros, o sea, nos dio una revelación para que nosotros podamos creer en ella, nos dio propósito. Entonces, si Él hizo todas esas cosas, ¿cómo no voy a ir por todo? ¿Cómo no voy a terminar esto que comencé? Y esto no termina acá, termina en la otra orilla. Voy a ir por todo, hasta el fin. Esa es mi garantía. Entonces, ¿qué vimos hoy? Concepción y alumbramiento. Dios concibe algo,
desde antes de la fundación del mundo, le da luz a ese plan, y en nosotros, diminutas personas de tiempos muy limitados que van a caminar por esta tierra, tienen un destello de lo que es eso eterno. Un, un corazón lleno de saber si este es Dios, trabaja de esta manera, hace esto, lo hizo en el pasado, lo hizo con su propio hijo, lo va a hacer conmigo también. Entonces, cuando mi corazón se llena de eso, ahora tengo un valor que tiene que superar a los valores de las cosas que yo quiero acá en la tierra. Entonces, ahí va a estar mi corazón. Y ahí va a estar mi tesoro. Y ese tesoro no me va a defraudar, ese tesoro no se va a corromper, ese tesoro no se va a apolillar, ese tesoro no me va a engañar, ese tesoro no va a quedar a medias, no va a quedar trunco, no es un político Dios que promete y bueno, solo para que vayan a mi iglesia mientras estén ahí y después arréglense como... No es ese tipo de Dios. Entonces en esta mañana es esto, meditemos en esto. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son las imágenes correctas que tengo que poner en mi corazón de acuerdo a cómo Dios trata con el pueblo, a cómo Dios trata con algo tan significativo, inclusive para todos nosotros como un templo? ¿Dónde pone Él la mirada? Donde Él pone la mirada es donde debería estar la mirada nuestra. Y con eso termino.